El grito rasgó el silencio de la noche como un cuchillo. En la oscuridad de la casa, Lucía despertó sobresaltada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Algo estaba mal. Muy mal. Era una noche de verano en Granada, donde el calor se pegaba a la piel como una segunda sombra. Lucía, de 45 años, vivía en una casa antigua en el Albaicín, con paredes de piedra que guardaban historias de siglos. Había criado a Clara desde que era una niña. Una criatura de ojos grandes y curiosos que llegó a su vida como un regalo inesperado. Hace 20 años. Una amiga de la familia, desesperada, le confió a la pequeña de 5 años antes de desaparecer sin dejar rastro. Lucía, soltera y con un corazón demasiado grande, la acogió como si fuera suya. Pero esa noche, algo en el aire olía a verdad a punto de romperse. Clara, ahora de 25 años, estaba en la cocina, de pie, con una carta arrugada en la mano. Su cabello corto, oscuro como el carbón, caía desordenado sobre su frente. Sus ojos, normalmente vivaces, estaban nublados por una mezcla de miedo y determinación. Lucía se acercó, descalza, con el camisón pegado al cuerpo por el sudor. ¿Qué pasa, pequeña?, preguntó. Su voz temblorosa, usando el apodo que aún le daba a Clara, aunque ya no era ninguna niña. Clara levantó la mirada. Y por un instante, el mundo se detuvo. Sus labios temblaron antes de hablar. No soy quien crees, Lucía. Nunca lo fui. El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Lucía. ¿Qué significaba eso? Durante 20 años. Había cuidado de Clara. La había visto crecer. Reír. Llorar. Tropezar y levantarse. Había cosido sus vestidos. Curado sus heridas. Celebrado sus cumpleaños con tartas de almendra y miel. ¿Cómo podía no ser quien decía? Clara apretó la carta contra su pecho, como si quisiera protegerla o destruirla. Esto lo explica todo, dijo, con la voz rota. La encontré en el desván, entre las cosas que guardaste de mi madre. Lucía frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. La madre de Clara, Isabel, era un misterio. Una mujer que había aparecido en su vida como un torbellino, con promesas de amistad y luego desapareció, dejando a Clara atrás. Lucía nunca había preguntado demasiado. El dolor de Isabel parecía un abismo en el que nadie debía caer. Léela, insistió Clara, extendiendo la carta con manos temblorosas. Lucía tomó el papel, desgastado por el tiempo, con la caligrafía elegante pero apresurada de Isabel. Mientras leía, su rostro se endureció. Las palabras eran un torbellino de confesiones. Isabel no era la madre biológica de Clara. La niña había sido adoptada ilegalmente, arrancada de una familia en un pueblo remoto de Andalucía durante los años oscuros de la dictadura. Isabel, atrapada en una red de secretos, había huido con Clara para protegerla, pero el peso de la verdad la había consumido. Lucía alzó la vista, incrédula. ¿Esto es verdad?, susurró, su voz apenas audible. Clara asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Todo este tiempo,
Pensé que era su hija. Pero no lo soy. No sé quién soy. Lucía. El silencio que siguió fue pesado, como si la casa misma contuviera el aliento. Lucía quiso abrazarla, pero algo en la mirada de Clara la detuvo. Había algo más. Algo que Clara no había dicho. Hay otra cosa, murmuró Clara, mirando al suelo. Algo que no está en la carta. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué es? Dímelo. Por favor. Clara respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar a un precipicio. Te amo. Lucía. No como la niña que criaste. Te amo como mujer. El mundo de Lucía se derrumbó por segunda vez en una noche. Sus manos temblaron. La carta cayó al suelo. Y el eco de esas palabras resonó en su corazón como un tambor. Clara. La niña que había criado. La joven que había visto convertirse en una mujer fuerte y valiente. Ahora la miraba con unos ojos que no eran los de una hija, sino los de alguien que había guardado un amor prohibido durante años. Lucía retrocedió un paso. No por rechazo, sino por el peso de la verdad. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién era Clara realmente? ¿Y qué significaba ese amor que ahora ardía entre ellas? ¿Desafiando todo lo que Lucía había creído sobre sí misma? En el Albaicín. Las noches eran silenciosas. Pero esa noche, los secretos gritaban más fuerte que nunca. El amanecer pintó el cielo de Granada con tonos dorados. Pero en la casa de Lucía, la luz no alcanzaba a disipar la tormenta interior. Sentada en la mesa de la cocina, con la carta de Isabel aún abierta frente a ella, Lucía apenas había dormido. Clara se había encerrado en su habitación tras su confesión. Y el silencio entre ellas era un abismo nuevo, más profundo que cualquier otro. Lucía siempre había sido una mujer fuerte, curtida por la vida. Había crecido en un barrio obrero, donde las mujeres como ella, solteras, sin hijos propios, eran vistas con sospecha o lástima. Pero Lucía nunca había necesitado la aprobación de nadie. Cuando Clara llegó a su vida, todo cambió. La niña le dio propósito, un motivo para levantarse cada mañana. Ahora, esa misma niña, convertida en mujer, había destrozado su mundo con unas pocas palabras. No era solo el descubrimiento de que Clara no era la hija biológica de Isabel. Eso, aunque doloroso, podía entenderse. La dictadura había dejado cicatrices en España. Historias de bebés robados y familias destrozadas. Pero lo que Clara había dicho después, te amo, era un terremoto que Lucía no sabía cómo enfrentar. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, podía ver las estrechas calles del Albaicín, con sus casas blancas y sus balcones llenos de flores. Recordó las tardes en que paseaba con Clara de la mano, cuando la niña señalaba los gatos callejeros o se detenía a escuchar a los músicos en la plaza. Esos recuerdos eran puros, inocentes. Pero ahora, cada uno de ellos parecía teñirse de una nueva luz, como si Clara siempre hubiera guardado algo en su corazón que Lucía nunca vio. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Clara entró, con los ojos enrojecidos y el cabello revuelto. Llevaba una camiseta vieja que Lucía le había regalado en un viaje a Cádiz. Y esa familiaridad hizo que el corazón de Lucía se apretara. No quería hacerte daño, dijo Clara, con la voz baja,
Pero no podía seguir callando. Lucía suspiró, apoyándose contra la pared. No entiendo. Clara. ¿Desde cuándo sientes esto? ¿Por qué ahora? Clara se sentó, mirando sus manos como si buscaran respuestas en ellas. No lo sé exactamente. Creo que siempre te he admirado. Eras mi mundo. Lucía. La persona que siempre estaba ahí. La que me hacía sentir segura. Pero con los años, eso cambió. No era solo admiración. Era más. Lucía sintió un nudo en la garganta. Quería gritar. Preguntar cómo era posible. Pero las palabras no salían. En cambio, dijo algo que ni ella misma esperaba. ¿Y qué esperas de mí? Soy como tu madre. Clara. Clara levantó la vista, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Tú no eres mi madre. Nunca lo fuiste. No de verdad. Y yo no quiero que lo seas. Esas palabras fueron como un puñetazo. Lucía se dio la vuelta, incapaz de sostener la mirada de Clara. Necesito tiempo, murmuró. Esto es demasiado. Clara asintió. Pero antes de salir, dejó una pequeña libreta sobre la mesa. Escribí cosas aquí. Desde hace años. Pensé que tal vez, si las lees, entenderás. Cuando Clara se fue, Lucía tomó la libreta con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la caligrafía desordenada de Clara. Palabras que hablaban de su confusión, de sus sentimientos creciendo en silencio, de su miedo a destruir lo que tenían. Había dibujos también, un boceto de Lucía riendo en un mercado. Otro de las dos sentadas bajo un olivo. Cada página era una ventana al alma de Clara. Y Lucía no estaba segura de querer mirar. Esa tarde, decidió salir. Necesitaba aire. Distancia. Respuestas. Caminó hasta la Plaza Nueva, donde los turistas se mezclaban con los locales y los guitarristas llenaban el aire con flamenco. Allí, en un bar pequeño, se encontró con Javier, un viejo amigo que regentaba un taller de cerámica. Javier, de 50 años, con barba gris y una sonrisa cálida. Siempre había sido su confidente. Estás rara. Lucía, dijo, sirviéndole un café. ¿Qué pasa? Ella dudó. Pero al final, las palabras salieron como un río. Le habló de la carta, de los secretos de Isabel, de la confesión de Clara. Javier escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión. Esto es duro, dijo al fin. Pero Clara no es una niña. Es una mujer. Y sus sentimientos son reales. La pregunta es, ¿tú qué sientes? Lucía se quedó en blanco. Nunca había pensado en Clara de esa manera. O tal vez sí. En algún rincón oscuro de su corazón. Pero lo había enterrado bajo el peso de la responsabilidad. De la moral. Del miedo. No lo sé, admitió. Pero siento que todo lo que construí con ella se está desmoronando. Javier puso una mano sobre la suya. Habla con ella. Pero primero, habla contigo misma. Esa noche, de regreso en casa,
Lucía abrió la libreta de Clara de nuevo. Leyó una línea que le cortó la respiración. Si el amor es un delito, que me condenen eternamente por amarte. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio y miradas esquivas. Lucía y Clara convivían en la misma casa, pero parecía que un océano las separaba. Cada vez que Lucía intentaba hablar, las palabras se le atragantaban. Clara, por su parte, parecía atrapada entre la valentía de su confesión y el miedo al rechazo. Lucía decidió que necesitaba respuestas sobre el pasado de Clara. Si Isabel no era su madre biológica, ¿quiénes eran sus verdaderos padres? La carta mencionaba un pueblo en las Alpujarras, un lugar remoto donde las montañas parecían guardar secretos tan antiguos como la tierra misma. Sin decírselo a Clara, Lucía tomó un autobús hacia Lanjarón, el pueblo señalado en la carta. El viaje fue largo, con carreteras sinuosas que serpenteaban entre colinas cubiertas de olivos. Lanjarón era un lugar detenido en el tiempo, con casas blancas y fuentes que susurraban historias. Lucía encontró la dirección mencionada en la carta, una casa humilde en las afueras, con un patio lleno de macetas. Allí vivía Carmen, una anciana de 70 años con el rostro surcado de arrugas y ojos que parecían haber visto demasiado. ¿Quién eres?, preguntó Carmen, entrecerrando los ojos. Lucía explicó todo lo que pudo, sin mencionar la confesión de Clara. Le habló de Isabel, de la carta, de Clara. Carmen escuchó en silencio. Y cuando Lucía terminó, suspiró profundamente. Sabía que este día llegaría, dijo la anciana. Clara. Ella es mi nieta. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Carmen relató una historia que parecía sacada de una pesadilla, durante los últimos años de la dictadura. Su hija, María, dio a luz a una niña. Pero el hospital, controlado por una red corrupta, le dijo que la bebé había muerto. En realidad, la habían robado, vendida a una familia que no podía tener hijos. Isabel, que trabajaba como enfermera, descubrió la verdad y, en un acto de valentía o locura, se llevó a la niña para protegerla. Nunca supe dónde estaba mi nieta, dijo Carmen, con lágrimas en los ojos. Hasta ahora. Lucía regresó a Granada con el corazón pesado. No solo había descubierto la verdad sobre Clara, sino que ahora tenía una responsabilidad. ¿Debía contarle todo a Clara? ¿Y qué pasaba con sus sentimientos? La confesión de amor seguía flotando entre ellas, como un fuego que nadie se atrevía a apagar. Cuando llegó a casa, Clara estaba en el patio, regando las bugambillas. La luz del atardecer pintaba su rostro de dorado. Y por un momento, Lucía la vio no como la niña que había criado, sino como la mujer que era ahora, fuerte, vulnerable, hermosa. Fui a Lanjarón, dijo Lucía, rompiendo el silencio. Clara se giró, sorprendida. ¿Por qué no me dijiste? Necesitaba entender. Encontré a tu abuela. Clara. Tu verdadera abuela. Clara dejó caer la regadera, y el agua se derramó por el suelo. Lucía le contó todo, la historia de Carmen, el robo de bebés, la huida de Isabel. Clara escuchó en silencio, con el rostro pálido. Cuando Lucía terminó, Clara se cubrió el rostro con las manos. No sé quién soy, sollozó.
Todo lo que creía era mentira. Lucía se acercó y, por primera vez en días, la abrazó. Clara se aferró a ella, como lo hacía de niña cuando tenía miedo. Pero esta vez, el abrazo era diferente. Había una corriente eléctrica, una intensidad que Lucía no podía ignorar. No estás sola, susurró Lucía. Nunca lo estarás. Clara levantó la mirada, sus ojos buscando los de Lucía. ¿Y tú? ¿Qué sientes por mí? Lucía no respondió. No podía. En su lugar. Apretó la mano de Clara y la llevó dentro de la casa. Había decisiones que tomar. Verdades que enfrentar. Pero en ese momento, solo quería protegerla. Los días siguientes fueron una danza delicada entre la verdad y el silencio. Clara insistió en conocer a Carmen, su abuela, y Lucía organizó el viaje a Lanjarón. Pero mientras preparaban el encuentro, la confesión de Clara seguía pesando en el aire, como una melodía que nadie se atrevía a cantar. El viaje a Lanjarón fue diferente esta vez. Clara iba sentada junto a Lucía en el autobús, mirando por la ventana con una mezcla de esperanza y miedo. Lucía observaba su perfil, preguntándose cómo había sido tan ciega a los sentimientos de Clara. Había visto crecer a esa niña. La había visto convertirse en una mujer. Pero nunca había notado el amor que brillaba en sus ojos. O tal vez, en el fondo, siempre lo supo y lo ignoró. En Lanjarón, Carmen las recibió con los brazos abiertos. La anciana lloró al ver a Clara, tocando su rostro como si quisiera memorizar cada rasgo. Eres igual a tu madre, dijo Carmen, con la voz temblorosa. María estaría tan orgullosa. Clara, abrumada, apenas pudo hablar. Pasaron la tarde escuchando historias de María, de su risa, de su amor por la pintura. Carmen mostró un viejo cuaderno de bocetos, lleno de paisajes de las Alpujarras. Clara, que también dibujaba, sintió una conexión inmediata con la madre que nunca conoció. Pero mientras Clara y Carmen construían un puente hacia el pasado, Lucía se sentía cada vez más perdida. En el camino de regreso, Clara rompió el silencio. Gracias por hacer esto, Lucía. Pero no has respondido mi pregunta. Lucía sabía a qué se refería. No es tan simple. Clara, dijo, mirando al suelo. Te he criado. Eres parte de mí. Pero esto que sientes, no sé si puedo corresponderlo. Clara apretó los labios, conteniendo las lágrimas. ¿Es porque soy mujer? ¿O porque me criaste? Es ambas cosas. Y ninguna, admitió Lucía. No sé quién soy yo en todo esto. Esa noche, en casa, Clara se encerró en su habitación. Lucía, incapaz de dormir, abrió la libreta de Clara otra vez. Encontró un poema que no había leído antes. En tus ojos, Granada, encuentro mi hogar. Pero en tu corazón, temo no poder entrar. Las palabras eran un puñal. Lucía cerró la libreta y salió al patio, donde las estrellas brillaban como testigos silenciosos. Por primera vez, se permitió preguntarse qué sentía ella por Clara. Había amor.
Sí. ¿Pero de qué tipo? La línea entre el cariño maternal y algo más profundo era borrosa. Y Lucía temía cruzarla. Al día siguiente, Clara anunció que quería quedarse unos días en Lanjarón con Carmen. Necesito entender quién soy, dijo, con una determinación que Lucía admiraba y temía al mismo tiempo. Pero no quiero perderte. No me perderás, respondió Lucía, aunque su voz temblaba. Cuando Clara se fue, la casa se sintió vacía. Lucía se encontró revisitando recuerdos, las noches en que le leía cuentos a Clara, las veces que la consoló tras un desamor adolescente, los momentos en que sus risas llenaban cada rincón. Pero también pensó en los últimos años, en las miradas prolongadas de Clara, en los roces accidentales que ahora cobraban un nuevo significado. Decidió hablar con Javier de nuevo. En el bar, entre el aroma a café y el sonido de una guitarra lejana, Lucía confesó su confusión. ¿Y si siento algo por ella?, preguntó, con la voz rota. ¿Qué clase de persona sería si lo admito? Javier sonrió con tristeza. Serías humana. Lucía. El amor no sigue reglas. Pero tienes que ser honesta contigo misma. Y con ella. Esa noche, Lucía escribió una carta a Clara. No sabía si se la daría, pero necesitaba poner sus pensamientos en orden. Escribió sobre su miedo, su amor, su confusión. Escribió sobre la niña que había criado y la mujer que ahora la desafiaba a mirar dentro de su propio corazón. Clara regresó de Lanjarón una semana después, con un brillo nuevo en los ojos. Había pasado días con Carmen, explorando las raíces de su madre, aprendiendo sobre la mujer que nunca conoció. Pero también había reflexionado sobre su relación con Lucía. En el autobús de vuelta, decidió que no podía seguir viviendo en la ambigüedad. Cuando entró en la casa, encontró a Lucía en el patio, podando las bugambillas. La escena era tan cotidiana, tan familiar, que Clara sintió una punzada de nostalgia. Pero también vio a Lucía de una manera nueva, no solo como la mujer que la había criado, sino como alguien vulnerable, alguien que también luchaba con sus propios demonios. Tenemos que hablar, dijo Clara, con voz firme. Lucía dejó las tijeras y asintió. Se sentaron en la mesa de la cocina, donde todo había comenzado con la carta de Isabel. He pensado mucho, empezó Clara. Sé que esto es difícil para ti, pero no puedo cambiar lo que siento. Y no quiero seguir escondiéndolo. Lucía respiró hondo. Había ensayado este momento en su cabeza 1000 veces. Pero ahora, frente a Clara, las palabras parecían insuficientes. Clara, te quiero. Siempre te he querido. Pero no sé si puedo amarte como tú quieres. No sé si estoy lista para eso. Clara bajó la mirada, pero no se rindió. No te estoy pidiendo que lo decidas ahora. Solo quiero que lo consideres. Que no lo descartes por miedo. Lucía sintió que su corazón se partía en dos. Quería proteger a Clara, pero también quería protegerse a sí misma. Había vivido 45 años sin cuestionar su identidad, sin enfrentar el amor de una manera tan cruda y desafiante. Pero Clara, con su valentía, la estaba obligando a mirar dentro de sí misma. Esa noche, compartieron una cena en silencio.
Pero no era el silencio tenso de antes. Había una calma frágil, como si ambas estuvieran aprendiendo a navegar un terreno nuevo. Después de la cena, Clara sacó su cuaderno de dibujos y mostró a Lucía un boceto, las dos sentadas en el patio, bajo las bugambillas, con las manos entrelazadas. «Es como te veo», dijo Clara, con una sonrisa tímida. «No como mi madre. No como mi protectora. Como mi igual». Lucía sintió un calor en el pecho, una mezcla de miedo y deseo. Por primera vez se permitió imaginarlo, una vida donde Clara no fuera la niña que había criado, sino la mujer que podía amar. Pero el peso de la sociedad, de la moral, de su propia historia seguía allí, como una sombra. Al día siguiente, Lucía decidió dar un paso. Fue a una librería en el centro de Granada y buscó libros sobre relaciones no convencionales, sobre la identidad, sobre el amor entre mujeres. No era algo que hubiera explorado antes, pero sentía que necesitaba entender. Encontró un libro de poemas de Gloria Fuertes, una poeta española que había amado en silencio. Los versos le hablaron directamente al corazón. Amar es un relámpago, un incendio que no explica, un latir que no se pisa. Lucía regresó a casa con el libro bajo el brazo, sintiendo que había dado un pequeño paso hacia la verdad. Pero cuando entró, encontró a Clara empacando una maleta. «¿Qué haces?», preguntó, con el corazón en un puño. Clara sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No me voy para siempre. Solo necesito un poco de espacio». «Lucía. Para ti. Para mí. Quiero que pienses en esto sin sentir que te estoy presionando». Lucía quiso protestar, pero sabía que Clara tenía razón. La abrazó. Y por un momento, el mundo se redujo a ese abrazo. «Vuelve pronto», susurró Lucía. Clara asintió. Y con una última mirada, salió por la puerta. La ausencia de Clara era como un hueco en la casa. Lucía se encontraba mirando la habitación vacía de Clara. Los dibujos colgados en las paredes. Los libros apilados en el escritorio. Cada objeto era un recordatorio de los años compartidos, pero también de la mujer en la que Clara se había convertido. Lucía decidió usar ese tiempo para enfrentarse a sí misma. Leyó los poemas de Gloria Fuertes. Asistió a reuniones de un grupo de apoyo para mujeres queer en Granada. Y habló con Javier más veces de las que podía contar. Cada conversación, cada verso, cada reflexión la acercaba a una verdad que había evadido toda su vida: el amor no tiene moldes. Y ella había sentido algo por Clara mucho antes de que la confesión lo pusiera en palabras. Una noche, mientras paseaba por el Sacromonte, escuchando el eco de una guitarra flamenca, Lucía tomó una decisión. No podía seguir viviendo en el miedo. Clara merecía una respuesta. Y ella merecía ser honesta consigo misma. Escribió una carta. No para Clara, sino para sí misma. En ella confesó sus miedos, sus dudas, su amor. Admitió que la idea de amar a Clara la aterrorizaba, pero también la llenaba de una esperanza que no había sentido en años. Cuando terminó, quemó la carta en el patio, dejando que las cenizas se llevaran sus inseguridades. Clara regresó 2 semanas después. Entró en la casa con una mochila al hombro y una mirada determinada.
Lucía estaba en la cocina, preparando un guiso de lentejas, como si el mundo no hubiera cambiado. Pero cuando sus ojos se encontraron, el aire se cargó de electricidad. No esperaba que volvieras tan pronto, dijo Lucía, con una sonrisa nerviosa. No podía quedarme lejos, respondió Clara, dejando la mochila en el suelo. ¿Has pensado en lo que te dije? Lucía asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. He pensado en ti. En nosotras. Y creo que también te amo. Clara se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que oía. Luego, con un sollozo, corrió hacia Lucía y la abrazó. Fue un abrazo desesperado, lleno de años de espera, de miedo, de amor contenido. Pero el momento se rompió cuando alguien llamó a la puerta. Era Javier, con una expresión grave. Lucía. Hay algo que necesitas saber, dijo, mirando a Clara con cautela. Encontré información sobre Isabel. No está muerta. El mundo se detuvo de nuevo. Lucía y Clara se miraron, sintiendo que el pasado estaba a punto de irrumpir en su frágil felicidad. ¿Dónde está?, preguntó Clara, con la voz temblorosa. Javier suspiró. En Sevilla. Y quiere verte. Clara. El viaje a Sevilla fue un torbellino de emociones. Clara y Lucía viajaron juntas, en un tren que cruzaba los campos dorados de Andalucía. Clara estaba nerviosa, sus manos apretando las de Lucía como si temiera perderla. Lucía, por su parte, sentía una mezcla de esperanza y temor. Isabel, la mujer que había cambiado sus vidas, estaba viva. ¿Qué significaba eso para ellas? En Sevilla. Se encontraron con Isabel en un pequeño café cerca de la Giralda. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello teñido de rojo y una mirada cansada pero intensa. Cuando vio a Clara, sus ojos se llenaron de lágrimas. Clara. Mi niña, susurró, extendiendo los brazos. Clara dudó, pero finalmente se acercó. El abrazo fue torpe, cargado de años de ausencia. Lucía observaba desde la mesa, sintiendo una punzada de celos que la sorprendió. Isabel explicó su historia. Había huido tras dejar a Clara con Lucía, temerosa de que la red que robaba bebés la encontrara. Vivió en la clandestinidad, cambiando de ciudad, de identidad. Pero nunca dejó de pensar en Clara. Quise protegerte, dijo Isabel, con la voz rota. Pero te hice daño. Lo siento tanto. Clara escuchó, dividida entre la rabia y el deseo de entender. ¿Por qué no volviste?, preguntó. ¿Por qué me dejaste creer que eras mi madre? Isabel bajó la mirada. Porque te amaba como si lo fueras. Y porque tenía miedo de la verdad. Lucía, que había permanecido en silencio, sintió una conexión inesperada con Isabel. Ambas habían amado a Clara a su manera, sacrificando partes de sí mismas para protegerla. Pero ahora, Clara era una mujer, y su amor por Lucía era una fuerza que nadie podía ignorar. Esa noche, en un hotel en Sevilla, Clara y Lucía hablaron hasta el amanecer. Clara confesó que
aunque quería conocer a Isabel. Su corazón estaba con Lucía. No sé cómo será nuestro futuro, dijo Clara, tomando la mano de Lucía. Pero quiero que sea contigo. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos. Entonces lo construiremos juntas. De vuelta en Granada, Lucía y Clara comenzaron a construir una nueva vida. No fue fácil. Las miradas de los vecinos, los susurros en el mercado, el peso de su historia. Pero cada día se hacían más fuertes. Clara empezó a pintar, inspirada por los bocetos de su madre biológica, María. Sus cuadros, llenos de colores vibrantes y emociones crudas, comenzaron a exhibirse en pequeñas galerías del Albaicín. Lucía, por su parte, encontró un nuevo propósito ayudando a mujeres en situaciones similares a las suyas, organizando talleres en el centro comunitario. Isabel visitaba de vez en cuando, y aunque la relación con Clara era frágil, había un respeto mutuo creciendo entre ellas. Carmen, la abuela de Clara, se convirtió en una presencia constante, llenando la casa de historias y risas. Una tarde, bajo las bugambillas del patio, Clara tomó la mano de Lucía y la miró a los ojos. Gracias por no rendirte, dijo, con una sonrisa. Por nosotras. Lucía besó su frente, sintiendo que, por primera vez, no había secretos entre ellas. Te amo, susurró. Y esta vez, las palabras no llevaban miedo, solo verdad. El Albaicín seguía siendo el mismo, con sus calles empedradas y sus noches silenciosas. Pero para Lucía y Clara, era un lugar nuevo, donde el amor había vencido al pasado, a los prejuicios, a los secretos. Juntas, escribieron una nueva historia, una que no necesitaba esconderse.